Nacional del CIMAR en Monterrey, que nos va a hablar de ciclos. Gracias. Ok, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Voy a empezar hablando un poco de ciclos, aunque otra vez el título de la plática sea un poco como engañoso porque voy a hablar de ciclos superiores, ¿no? O sea, ¿Quieres sí. Vamos a empezar básicamente con una variedad sobre un campo y vamos a tratar de definir lo que se llaman los ciclos de show superiores. Los ciclos de show superiores empieza uno de manera muy abstracta definiendo un simplejo de esta forma, ¿no? Uno tiene que tomar el esquema fin correspondiente a ese hiperplano que está ahí y luego uno toma todos los... Esta es la definición usual del ciclo, agarras tu variedad y tomas el producto con ese simplex que está ahí y tomas todos los ciclos de cierta codimensión que están ahí, ¿no? Este esquema que se comporta bonito, se usa en topología, pues se comporta, tiene caras, uno puede intersectar con las caras y se van haciendo más chiquitas y así, ¿no? Pero el problema aquí es que eso ya no ocurre cuando uno hace este producto que está aquí, no hay que ponerle más restricciones para definir un objeto con el que se pueda trabajar. Entonces, uno introduce este espacio que está aquí, que es simplemente agarrar aquellos ciclos que sean bonitos, aquellos que intersectan ese producto propiamente. Propiamente significa que cuando uno se va a las caras quedan en la codimensión adecuada. No sé si uno tiene el simplejo aquí, uno quiere que ocurran cosas así, no cosas donde el ciclo se meta completamente en una de las caras, ¿no? Que no se meta así, ¿no? Entonces, eso más o menos en un dibujo se significa que sí decide, ¿no? Entonces, una vez resolviendo esa dificultad, eso ya se comporta como pues, un complejo, ¿no? Tenemos un mapeo frontera que va de un simplejo a uno más chico, y entonces uno puede, uno tiene un complejo y al tener un complejo de esa manera que va descendiendo, uno puede hablar de la homología del complejo, ¿no? Entonces, de manera muy abstracta, los grupos de Chow superiores en cierta codimensión son tomar la homología de ese complejo, ¿no? El problema, o sea, lo bueno es que es homología y lo malo es que es homología, ¿no? O sea, no se pueden hacer cálculos en general, ¿no? La homología es difícil de... O sea, encontrar ejemplos explícitos de cálculos explícitos con homología no es como un mundo muy feliz para trabajar, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de darle la vuelta. Entonces, digamos que lo que voy a tratar de hacer en esta plática es decir, bueno, ¿cómo le damos la vuelta al hecho de que los ciclos de Chow superiores son una teoría de homología? Esta definición es la definición que dio Bloch, Spencer Bloch, ¿no? Entonces, ok. Dije al principio, la plática se llamaba mapeos de clases de ciclos. Para aquellos que pensaban en ciclos algebraicos, bueno, estos ciclos en realidad, si ya le pedimos un poquito más a la variedad, por ejemplo, que le pedimos que sea cuasi proyectiva, entonces recuperamos los ciclos algebraicos usuales, que son tomar todas las subvariedades de cierta codimensión en una variedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí generalizan los ciclos clásicos y por eso se llama ciclos de Chow superiores, ¿no? Entonces, una cosa importante, por si les suenan como en un mundo extraño a ustedes, es que otra vez pidiendo que la variedad sea, ahora ya le pedimos que sea lisa y cuasi proyectiva. Siempre tenemos estos mapeos que están aquí que se llaman mapeos de Chern, ¿no? Que en realidad, si saben mucha álgebra y saben lo que son estos, que son los grupos que aparecen en teoría algebraica, ¿no? Entonces uno puede construir estos que aquí también les llaman reguladores, caracteres de Chern, o sea, y entonces uno puede hablar de mapeos hacia acá, ¿no? La razón, hace un poquito dije que Bloch fue el que los descubrió. En realidad la gente primero conocía estos de acá, ¿no? Los grupos de teoría algebraica, y entonces Bloch trató de dar una respuesta homológica a cómo se construían buscar grupos, ¿no? Entonces, más aún, como digo aquí, uno tiene una especie de Riemann-Roch para grupos de Chow superiores, ¿no?
¿no? O sea, uno puede, si uno se fija, si uno ahora hace, si uno tensora con los racionales, en realidad este grupo captura, estas son como piezas graduadas de los grupos de categoría algebraica, ¿no? Entonces, eso es lo importante de los grupos de Chao superiores. Entonces uno dice, bueno, ok, la gente estaba tratando de entender esto en los 60s y 70s, ¿no? Entonces, dicen, bueno, tenemos otra descripción de este lado, del lado derecho, y daba como esperanzas de que uno podía hacer muchos cálculos usando la teoría del lado derecho. La realidad es que no se puede. Hay más cálculos explícitos haciéndolo sobre el lado izquierdo que sobre el lado derecho, ¿no? Entonces, resultaron ser un objeto que explica por completo esto de acá, pero que son difíciles de calcular, ¿no? En un caso muy especial, cuando eso es un campo, es un teorema famoso de Totaro y también de Nesteresco y de Suslin, es que cuando uno tiene un campo, uno puede, si tiene una identificación, estos mapeos de Chao que están en la primera línea, en realidad me dan una identificación completa del grupo de Chao con los grupos de categoría algebraica, ¿no? Y uno puede hablar ahí, jugar con símbolos y moverle para hacer cálculos. Entonces, en ese caso en particular, y solo en ese caso, es donde se pueden hacer cálculos, donde uno se puede poner a hacer las cuentitas a mano. Entonces, en esta plática un poco más adelante, que voy a tratar de editarlo todo lo que pueda, vamos a hablar de grupos de Chao superiores, pero con coeficientes racionales, ¿no? Es una restricción importante, al menos para el mapeo, el último mapeo que voy a poner aquí. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de importante de los grupos de Chao superiores? Bueno, antes de hablar de esta propiedad que está aquí, los grupos de Chao superiores, pues, tienen propiedades como homotopía bajo invarianza, tienen estas sucesiones de localización, ¿no? O sea que si uno tiene ux y el complemento de u en x, uno tiene como en homología, ¿no? En homología estas sucesiones que recuperan los pedazos en los que uno separa la x. Y una de las propiedades importantes es que uno tiene un producto interno entre grupos de Chao superiores. Aquí ya también tengo que poner que las propiedades, la varianza sea lisa, y uno puede como hacer un producto interno entre ellos, ¿no? Y así, respetando aquí la codimensión se suma, y aquí debía haber puesto n en el segundo, se suma el segundo. Los grupos de Chao, de hecho, tienen la codimensión aquí y tienen otro numerito aquí que tiene que ver con donde se toma el ciclo, ¿no? Entonces, en general uno tiene un mapeo, uno puede fijarse en todos los productos, y entonces lo que esto nos dice en general, este mapeo pi, es que los grupos de Chao superiores tienen partes que son buenas y otras que no. O sea, hay las partes que se descomponen y las partes que no están en la imagen de este mapeo, no, o sea, que están en el copiante de este mapeo. O sea, la filosofía es, ok, si vamos a construir ciclos aquí, pues no busques ciclos que ya vienen de pedazos más antes, ¿no? de aquellos que ya vienen dados por el producto. Entonces, en general hay unas definiciones clásicas, lo que en la literatura clásica le llaman los ciclos descomponibles, son aquellos donde aquí le pone uno explícitamente uno y uno aquí, que cuando la variedad es lisa efectiva, estos son los complejos, y aquí pone uno el grupo de Chao, el trivial, digo el clásico. Sí, es Entonces, esos son los grupos que tradicionalmente se le llama el grupo de Chao descomponible, y los indescomponibles, indescomposables, es pues tomar el cociente de eso, ¿no? Ese es un grupo que es interesante para la gente de trabajar, ¿no? Entonces dice, ok, vamos a buscar grupos de Chao superiores, ¿cuáles buscamos? Bueno, busca ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos para buscar grupos de ciclos? Bueno, la filosofía es, como les decía, es una teoría de homología, es difícil de trabajar con ella. Entonces, lo que hace la gente en general es, ok, no tienes tus grupos de Chao de un lado, mapéalos a un lado, alguna cosa que sea más manejable, y si el ciclo al mapearlo no es cero, o sea,
si el mapear algo que construiste no es cero, entonces en realidad venía de algo que estaba bien construido y que no es cero en esa teoría de homologías, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que usa la gente en la actualidad. O sea, mapearlos a algo donde puedas demostrar que no es cero y ahí ya está, ¿no? Entonces, en general, si uno tiene una variedad, otra vez lisa, cuasi proyectiva, pero ahora sí yo voy a agarrar la compleja, o sea, cada vez le voy agregando como que más restricciones. Y tenemos una buena teoría de cohomología, para los que saben un poco de teoría de categorías, eso es como, uno puede hablar de teorías de cohomología sin necesidad de restringirse a Betti, de RAM, o lo que sea, o singular. Entonces Bloch, Spencer Bloch también él mismo dio una definición de cómo mapear un grupo de Chow superior a cualquier teoría de cohomología que cumpla ciertas propiedades que sean buenas, cualquiera, ¿no? Entonces, esto de construir cosas así se le llama construir un regulador, ¿sí? Entonces, en lo que la gente se divierte, pues es en construir mapeos donde las cuentas se pueden hacer de manera explícita, ¿no? Porque la construcción de Bloch en realidad se va como que a las tripas de cómo se construyen los grupos superiores y no es como que muy bonita para sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que más usa la gente actualmente es, para aquellos que no sepan qué es cohomología de Lie, uno toma este complejo aquí, donde A es un subanillo de los reales, y tomas esta sucesión aquí por las formas, y tomas la hipercohomología de ese complejo, y eso es lo que se llama la cohomología de Lie, ¿no? Lo que tiene de bueno esta cohomología es que sí se pueden hacer cálculos explícitos sobre los reguladores. Y hay una teoría completa sobre eso. Entonces, es una resolución de sí, no sí, realmente porque lo que provocaste. pero sí, allá debía haber dicho que cada va está truncada en realidad. Ajá, sí, entonces, ok, entonces el título de la plática era mapeos de clases de ciclos. A la gente usualmente le llama, bueno, estos también se les llama mapeos de clases de ciclos, pero a este de aquí se le llama, actualmente mucha gente ahorita está trabajando en este, se le llama el mapeo de clases de ciclos, ¿no? O sea, agarras un ciclo y lo mapeas a cohomología de Lie y pues tratas de ver qué pasa con los ciclos ahí. Esta cohomología de Lie tiene un mapeo a la cohomología de Betti usual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando M0 uno recupera la clase fundamental de un ciclo, la estándar, ¿no? La que se construye inclusive con pura topología, ¿no? Entonces, a esta composición también se le llama el mapeo de clases de ciclos, y en general uno podría aquí poner de RAM o no sé, cualquier otra cohomología como quiera se puede. Entonces, ok. Lo interesante de la cohomología de Lie es que se sitúa en medio de una sucesión exacta corta que es ahorita como que es una de las herramientas más poderosas para estudiar el ciclo, ¿no? Que si uno pone la cohomología de Lie aquí y acá pone la cohomología de Betti usual, de este lado, en el kernel de este mapeo, del mapeo de clases de ciclos, quedan los jacobianos intermedios de Griffiths usuales, ¿no? Nada más que aquí estos no... o sea, estos más o menos uno ya sabe cómo trabajar con estos, porque son como todos los complejos. Y entonces, al mapeo que va del kernel, o sea, aquí debe haber dicho, o sea, los grupos de Chow mapean a este y hasta acá, al kernel de esa composición completa, que es lo que digo aquí, se le llama a los mapeos, los ciclos homológicamente triviales de cero, aunque aquí ya no tiene la... En el caso cero también generaliza en... Exacto, o sea, ya no tiene esa implicación porque ahí era los que va su clase fundamental del ciclo de acero. Aquí ya es otra cosa, ¿no? Pero se le sigue llamando igual y uno recupera el mapeo de Abel-Jacobi. Entonces, cuando te pregunta, cuando M es cero, recupera el mapeo de Abel-Jacobi desde pues, el clásico, ¿no? El mapeo, si no saben qué es eso, pues, y no saben qué es el jacobiano intermedio de Griffiths, recupera el mapeo de Albanese. O sea, no, nada más que esto es una construcción pues, que se sale completamente, ¿no? Ahora, de hecho,
eso es lo que la gente se preguntó, ¿no? O sea, dice, bueno, el mapeo en el caso m igual a 0, tú lo puedes dar con un integral, ¿sí? Entonces la pregunta es si para ciclos algebraicos superiores uno puede darlo también por integrales, ¿no? Aunque ya no tiene que uno sustituir las cosas como, por ejemplo, con currents, no sé cómo se dicen esas, corrientes en lugar de. Entonces, la respuesta es, se ve como el clásico teorema, como el clásico mapeo de Abel-Jacobi con integral. La respuesta es sí, que es un resultado fuerte de Kerr, Euler-Stach y James Lewis. Entonces, una vez que uno ya sabe hacerlo así, bueno, aquí hay otras cosas que debería decir aquí antes, para relacionarlo con teoría de Koch. La parte de la sucesión que estaba en la página anterior, que era esta, aquí estaba de Dedekind, aquí estaba jacobiano y acá estaba otra cosa que está aquí arriba. Estos los puede uno reescribir en términos de teoría de Koch. Resulta que el lado derecho de la sucesión se puede ver como un morfismo, o alguien en este grupo de morfismos de estructuras de Koch mixtas, si saben lo que es eso. Y por un teorema, un trabajo clásico de Carlson, los jacobianos también se pueden ver como extensiones de módulos de estructuras de Koch mixtas, ¿no? Entonces hay otra manera de ver esas cosas que están ahí, ¿no? Y volvemos a recuperar esta sucesión exacta corta que puse por ahí, ¿no? Entonces, ¿los ZR sí son las extensiones de Hochstate? No, esto es nada más la gavilla constante torcida por 2πr. Torcida por 2π. 2π al aire. Y es la misma R que hay, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, una cosa, por ejemplo, cuando ya le pido más a la variedad, si le pido que sea proyectiva, entonces el que estaba a la derecha de mi sucesión es 0. Y esto es una cosa que a la gente le tomó un poco de tiempo darse cuenta de que eso en realidad ocurre cuando uno se pasa al mundo de los ciclos de Chow superiores. El CH-OM es lo mismo que el CH normal, o sea, son la misma cosa, ¿no? Es una cosa rara que ahí, ¿no? Y entonces tenemos un mapeo de los grupos de Chow superiores cuando M es mayor o igual que 1 y la variedad es proyectiva a esta extensión de estructuras de Koch mixta. Entonces, como decía hace rato, un regulador es pues un mapeo. Puede ser este mismo mapeo que está aquí que le llamé a J, o componerlo con una proyección adecuada, porque no toda la gente se fija en las mismas cosas, ¿no? Uno podría, por ejemplo, buscar aquí, bueno, si uno le pone aquí tensor con Q, pues hay que cambiarle el tensor con Q, pero hay gente que se fija en cosas que se llaman reguladores reales, incluso se tensorea con R, ¿no? Entonces, dependiendo qué regulador escoja uno, lo factoriza uno y entonces uno proyecta en la parte adecuada del espacio que uno está buscando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso que más se ha estudiado cuando tenemos ciclos donde la m vale 1 y cualquier dimensión, se dice que un ciclo es indescomponible por regulador si cuando uno le aplica a ese regulador, sea este a J o alguna composición con algo, eso no te queda cero, ¿no? Y luego, lo importante de esto no se le llama indescomponible por regulador por nada, sino porque uno puede demostrar que si un ciclo es indescomponible por regulador, entonces es indescomponible en el sentido de este producto, ¿no? Entonces la gente dice, ok, entonces hagamos dos cosas, busquemos fórmulas bonitas para este mapeo que está aquí y construyamos ejemplos, se dice fácil pero no lo es, donde el regulador aplicado a ese ciclo no es cero, ¿no? Entonces hay un montón de trabajos sobre eso, pero tiene como 10 artículos de eso, pero hay un montón de resultados al respecto, ¿no? Entonces yo voy a dar aquí un ejemplito que... ¿Te regresas? Yo voy a dar un ejemplito rápido de cómo hacerlo, ya para acabar, antes de mucha hambre. Uno puede, por ejemplo, otro de los mapeos de clases de ciclos es mapear los productos Chow superiores a ciertas extensiones de módulos de Koch mixtos. Si no le suena eso, no importa. Hay gente que dice que este mapeo en realidad está como de más. Uno podría poner ahí
cohomología de Lean, porque en realidad acá hasta abajo se mete aquí. Este es un mapeo, pero lo puse porque este mapeo de menos arriba en realidad es como captura más esencialmente al ciclo superior. O sea, uno vuelve a tener esta misma sucesión exacta corta que ya ocupan como tú ves que la pongo, porque en realidad este espacio que está aquí, sea lo que sea, se mete todavía dentro de la cohomología de Lean, ¿no? Entonces este espacio es como más fundamental que el anterior. Entonces, sea lo que sea, uno puede poner una extensión del array en este espacio y jalarla y construir una filtración en los grupos de Chow, ¿no? Es un poco curioso que los grupos de Chow ya eran una filtración de los grupos K y ellos a su vez tienen una filtración, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho tiempo aquí, pero lo que puedo decir, si quieren, olviden todo eso que está aquí, porque si uno se fija en la filtración, uno puede mapearlo a ciertos espacios, ¿no?, que están construidos como piezas gradadas de esa filtración del array en módulos Bosch mixtos. En realidad, todo el rollo que está aquí en el párrafo de arriba significa que cuando tomas tu variedad, como las variedades son ceros de polinomios, en realidad están definidas sobre una extensión de la cerradura de Kuhn. Entonces, bueno, solo agarra ese campo donde están definidas las variedades, no agarres todo C. ¿Sí? Entonces, en esa parte fundamental eso se llama tomar un spread de la variedad, pero no sé cómo se traduce eso. Entonces, dice, bueno, si te fijas en esa parte esencial de la variedad, hay unos mapeos a estos espacios que están aquí que no voy a escribir. Y resulta que esos espacios que están ahí tienen una descomposición de este estilo. Esta descomposición, en el fondo, es el teorema de descomposición de Lean, o de Salito, ¿no?, que se hablaba en la práctica de plática, ¿no? Y donde aquí aparece la parte primitiva que también se va a hablar. Entonces, uno tiene este mapeo aquí en la segunda línea de las piezas grabadas de la filtración a estos espacios que a su vez se descomponen, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, fíjate, cuando mapeas el ciclo, fíjate cómo mapean en esta parte de la izquierda de la suma directa. Entonces, ya para terminar, lo que uno puede demostrar es que si se cumplen estas condiciones sobre la cohomología de aquí, entonces si tú encuentras que cuando proyectas el ciclo sobre esa parte primitiva de la descomposición de esos espacios, entonces puedes encontrar ciclos en ese. La S y SX. Y uno de esos. La S estaba en la pasada, pero la variedad, en realidad, yo la veo como si estuviera en una familia. Y ese Ese es como el espacio de coeficientes donde vive tu variedad. es el espectro de alguien, un anillo. Ah, sí, es un espectro de alguien. Y este aquí uno es el detalle, Bueno, es que ahí estoy diciendo un poco de mentiras. Cuando ya lo ves en la cohomología, te fijas en la parte. Sí. Y entonces es los ciclos fijos invariantes bajo monotomía en el sentido clásico. ¿Okay? Entonces, resulta que si te fijas así, y resulta que si esa proyección no es cero, entonces encuentras ciclos complementarios. Entonces es una manera de usar reguladores en un caso muy complicado para encontrar ciclos incomponibles, y es todo lo que quería decir. ¿Preguntas? Más que pregunta, un comentario así rapidísimo. La razón por la que se definieron los intercomponibles como tú los definiste, históricamente es porque son los únicos que se saben detectar a través del mapeo de Jacobi. Entonces, los otros que nos pueden venir de productos de otra manera, no sabemos detectarlos. No, de hecho, voy a definir los que sí sé detectar y los otros algo mejor. De hecho, esa es una cosa que por el tiempo no dije, pero por ejemplo, en realidad estás usando solo el primer elemento de la filtración. No hablé mucho de las filtraciones, pero cuando te vas a F2, F3 ya tampoco lo detectas. Que es básicamente lo mismo, porque la segunda parte son los sellos. Una pregunta, ¿los grupos de Chow siempre son abelianos? Sí, sí, es el Como grupo grupo. libre generado por no sé quién o una relación. Ok. Sí, porque entonces se tiene alguna idea de cuál es la cardinalidad de esto, algo así como los grupos de No, es infinita. Sí, porque es un grupo, tú lo generas por la cardinalidad. Sí, de hecho, para superficies, No, de hecho, usamos dos aquí
No, de hecho no te lo Incluso crecieron, ¿no? Realidad o dimensión. Sí, bueno, ese es eso. Pero luego las veces tienes la cobertura esta de blog, ¿no? Para una superficie, usamos una superficie, es esencialmente de dimensión infinita geométrica. Sí, geometría, o sea que no solo es un grupo infinitamente generado, sino que no hay manera de hacerlo infinitamente generado con ninguna noción razonable de dimensión. De hecho, si te puedes, o sea, aquí te puedes poner a jugar con un campo. Bueno, aquí dice spec, la vía fin, y entonces puedes trabajar, en este caso puedes trabajar explícitamente con relaciones, con teoría de Milnor, y te sale. Y sí, son, básicamente, la moraleja de la historia es que son intratables, hasta ahorita. Sí. En general, ¿no? Si asumes ciertas cosas de la variedad, entonces las cosas que se reducen a casos conocidos, saber incluso. De hecho, para conjeturas K3 y así, uno tiene versiones de la conjetura de Hodge probadas, ¿no? Que es lo que hizo Stitchen y James Wood. Hay teoremas muy fuertes, ¿no? Es que eso es como que... ¿Y hay algunas evidencias en caso no singular de mapeo de clases de ciclo? Ejemplos. No, ese es tu trabajo, ¿no? Sí. Por eso te voy a preguntar, o Es sea, una pregunta muy razonable. antes de que me marque hacer eso, Por supuesto. Ahí uno tiene, lo que pasa es que hacer una teoría de o sea, tienes que hay otras cosas que no quisiera volver a ver, pero por ejemplo, cuando M está entre estos, uno puede recuperar estos usando teoría de Milnor. Aquí la gavilla de Milnor. Y entonces ahí se pueden hacer los cálculos con las que se llaman rotaciones. Y no sé, a lo mejor por ahí uno podría darle la vuelta a la varianza. Yo creo que ahorita ese es el caso que más me gusta a la gente, porque las conclusiones se pueden hacer a mano, puedes ponerte a jugar. Bueno, si no hay más preguntas, gracias al expositor. Y nos vemos después de la comida, en este mismo salón. A las 4:30. 4:30. El programa, por cierto, está aquí afuera para que vean las charlas que vienen a la tarde. No hay cancelación. No hay cancelaciones ni cambios que se pasen. excepto eso. Excepto la de... Profesor Pedro Luis habla a las 6. Yo quiero dar por eso. Voy a estar aquí.